Muerte súbita es el tema que nos ocupa el día de hoy. Para eso tenemos un invitado de primera. El médico que nos acompaña hoy día es cardiólogo, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen. Pertenece a la red de salud. Vamos a hablar con él todo lo que se refiere a la muerte súbita en el deporte, muerte súbita en la persona deportista, en el que quiere hacer deporte y se cree deportista pero no lo es, o en el que tiene actividad física después de nunca haber tenido ninguna actividad física. Y en general, ¿qué cosa hay detrás de la muerte súbita y de qué manera podríamos prevenir esta condición? ¿Y quiénes deberían estar atentos, sobre todo a someterse a una evaluación cardiovascular cuando quiere cambiar sus hábitos de vida, quiere cambiar de hábito y hacer deporte para vivir un poquito mejor? ¿Cómo estás, Rodolfo? Bienvenido al programa para conversar acerca de una situación que se puede poner de manifiesto, sobre todo cuando vemos en las noticias que durante un partido de fútbol un joven integrante de un equipo pues se cae desplomado en medio de la cancha, lo reaniman y fallece, o cuando un nadador o cuando un maratonista tiene una situación de este tipo. Pero en el día a día, en la calle, hay gente que no hace deporte, que también se puede desplomar de la misma manera y que no son motivo de titulares en ningún medio de comunicación. Me estoy refiriendo a la muerte súbita. ¿Cómo definimos la muerte súbita y qué porcentaje de la muerte súbita tiene que ver con problemas básicamente cardíacos? La muerte súbita es una muerte natural, en principio, es una muerte de causas naturales que se produce de una manera rápida, inesperada, ¿no? Inesperada, y está precedida por pérdida de conciencia habitualmente, ¿no? La más de las veces esta muerte tiene un sustrato cardiovascular. 85% de las muertes súbitas son de causa cardíaca. Hay un 15% que incorpora una enorme cantidad de causas de aneurisma cerebral. Así es. ¿No? Pero la gran mayoría de muertes son muertes cardíacas. Y dentro de estas causas cardíacas, ¿cuál es la más común de ellas? Yo creo que hay que recordar que el corazón es un músculo. Entonces, el corazón es un músculo y puede enfermarse de varias formas. Un músculo puede enfermarse en su esqueleto, puede enfermarse en su fibra miocárdica. Entonces, hay una serie de alteraciones que se producen en el músculo. Entonces, hay un sustrato, hay un corazón vulnerable. Correcto. Y las patologías que producen la muerte súbita son patologías arritmogénicas. La muerte súbita en general se produce por arritmia. Correcto. Y esa arritmia puede ser producida por cualquiera de las patologías que afecten al músculo. Correcto. Pero el músculo no está en el vacío, está en un entorno. Este corazón vulnerable está modulado por una serie de situaciones. Por ejemplo, puede ser una persona que es obesa, puede ser una persona que tiene diabetes, una persona que nunca se ha entrenado, así es, una persona que por ahí tiene una severa depresión, acaba de salir de una situación o acaba de estar bajo muchísima presión. Y también hay un elemento final que es el gatillador, digamos. Así es. Y ese elemento gatillador podría ser una circunstancia asociada al deporte. Ahora, no es que el deporte entonces sea un factor de riesgo para hacer muerte súbita en general, ¿no es cierto? La gente no debe empezar a pensar que el deporte no es tan beneficioso para la salud, cuando la evidencia demuestra que sí, ¿no? En general, el deporte en realidad es beneficioso para la salud, pero el deporte hecho de una manera natural, consciente, el deporte que divierte, el deporte que hace que nuestro cuerpo se sienta feliz, pero ese deporte extenuante que está motivado por la competencia o por obtener un logro específico, ya no es un deporte tan sano. Correcto. Porque en principio se superan las capacidades de los propios órganos, porque digamos se hacen ejercicios extenuantes, la persona se puede someter a desequilibrios hidroelectrolíticos, corren situaciones de calor. Allí el tema no es estar sano ni ser feliz, allí el tema es ganar. Así es, exacto, es la presión, es el estrés, es la obligación, es una serie de factores que no tienen nada que ver con mejorar tu estilo de vida. Sí, así es. O con estar contento simplemente. Efectivamente. Ahora, ¿es posible determinar factores de riesgo a los cuales la población podría estar atenta y tener mucho más cuidado y más diligencia a la hora de decidir hacer un deporte y una actividad física? ¿A quiénes o sobre qué factores deberíamos incidir nuestra mirada como para saber si tenemos más riesgo o no de tener un evento de muerte súbita? Yo creo que hay una cosa que es importantísima, es la historia que tenemos. Digamos,
dice, todo hombre es una historia. Así es. ¿No? Entonces todo hombre es una historia y nosotros tenemos nuestra propia historia y los demás tienen una historia de nosotros que a veces no sabemos. ¿No? Entonces, por ejemplo, hay personas que tienen... La carga familiar es muy importante. Si ha habido muerte súbita en la familia, si en la familia hay personas que han sufrido desmayos o que han tenido patologías cardíacas, que ha habido muertes súbitas infantiles. Así es. Entonces, una serie de causas que a veces son parte de nuestra historia que no conocemos y que se hacen evidentes o que se han olvidado y que lo conoce la mamá, el papá. Entonces, la historia clínica es esencial. O sea, hay un factor genético, hay una tendencia hereditaria que pudiera, digamos, generar un evento inesperado de muerte. Es indudable. El factor genético es clarísimo. Actualmente en la prevención de la muerte súbita se están haciendo mapas genéticos para prevenir muerte súbita. También se ha visto que hay componentes geográficos de la muerte súbita. Por ejemplo, ese estudio en Oregon que conversábamos, ese estudio en Oregon vale para Oregon. Correcto, esa es correcto. Pero, por ejemplo, se ha visto que el caucásico tiene menos posibilidades de muerte súbita que, por ejemplo, que el hispano. Lo aclaran en el estudio, claro. O sea, esto es para la gente de Oregon que tiene estos contextos, estas situaciones y todo. Aparte que podría ser diferente en Brasil. Aparte que estamos hablando de deportistas. Así es. Deportistas de veras. Correcto. Deportista el que se prepara para hacer el deporte, el que tiene, por ejemplo, yo puedo ser, el que yo me suba a un bote no me hace marinero. Correcto. Así es. Ni soldado el que sea ministro de Defensa, evidentemente. Eso sí es cierto. Entonces, eso es un punto bien importante. También hay unos síntomas que hay que estar bien claros. Yo quisiera esto destacarlo. Yo te quiero pedir una cosita. Quiero, sobre los síntomas, tener un espacio especial antes de darle, después de darle paso a la llamada de Daniel, que nos está esperando en La Molina. Después hablamos de los síntomas, porque me parece que eso es importante y la gente sí va a tener que prestar atención en esto. Adelante con la llamada, Daniel. Gracias por llamar al programa. Hola, doctor. ¿Qué tal? Yo corro siempre, más o menos desde hace 6 meses. ¿Qué edad tienes? 25. Perfecto. Pero también fumo diario, pero solo un cigarro. Pero he empezado a sentir hincadas en el corazón. No sé si deba pasar por un chequeo o qué debo hacer. Ok, perfecto. ¿Algo quisieras preguntarle a Daniel en todo caso, Rodolfo? El principio... Corre todos los días, pero fuma un cigarrillo diario, me pareció entenderlo, ¿no? Mira, Daniel es una persona que tiene... como hay un cierto enfrentamiento, un conflicto de intereses. Hay un conflicto, digamos, pero ese conflicto interno de la humanidad es entre la vida y el thanatos, ¿no? O sea, claro, el impulso de vida y el impulso de muerte. Entonces, el punto es que si vas a hacer deporte y estás decidido a cambiar tu vida, lo importante es dejar todo tipo de hábito que vaya en contra de eso. El cigarrillo no es algo que necesitemos, el cigarrillo es un tóxico, está archiprobado que el cigarrillo hace daño. Entonces, y hacer deporte es clarísimo que hace bien. Entonces, en principio tienes que resolver ese conflicto y hacerte un chequeo, sí, cuando uno quiere hacer las cosas seriamente, si yo quiero navegar, entonces aprendo a navegar, tengo que aprender la dirección del viento, la fuerza de las venas, cómo ato los cabos. Entonces, si quieres hacer deporte, pues hazlo bien. Y dentro de ese hacerlo bien está una evaluación cardiovascular. Correcto, o sea, ese dolor torácico es un gran motivo para cualquier persona de preocupación siempre, ¿no? Porque todo el mundo inmediatamente lo asocia con el corazón. Sí, yo creo que hemos sido muy claros los cardiólogos en hacer docencia sobre el dolor torácico y en eso estamos muy claros, pero hay otros síntomas que también son evidencia clara de patología. Ahora sí, danos esos síntomas, por favor, tan esperados. No, primero, el síncope. Correcto, el desmayo. El desmayo. Y no solo el desmayo, el hecho de caerse privado. Correcto. Sino esa sensación que se siente antes de desmayarse, el presíncope. Correcto. ¿Entiendes? O sea, que digamos que es el instante antes de, que a veces se frena, uno lo logra detener, ¿no? Luego, del dolor torácico, la sensación de falta de aire también es un equivalente del dolor torácico. Esa sensación de que no se respira bien, ¿no? Correcto. Entonces, la sensación de falta de aire, el propio dolor al pecho, las palpitaciones, sobre todo las palpitaciones rápidas, esa sensación de que el corazón no está latiendo como debe. Así es. Entonces, son síntomas más sutiles. Ya quedó claro que el dolor torácico se debe consultar
Ahora tenemos que ir un poco más allá, extender nuestras fronteras. Ya tenemos que hacerle caso al síncope, tenemos que hacerle caso a la falta de aire. Así como hemos aprendido a hacerle caso al dolor torácico, ¿no es cierto? Hay que aprenderle a hacer caso a estos síntomas, al desmayo, a la falta de aire, a las palpitaciones. Preguntar en la historia familiar. Eso es vital. Eso es vital, ¿no? Rodolfo, tenemos una llamada más. Ella es Susan de Jesús María, quiere hacerte una consulta. Susan, buenos días, gracias por llamar al programa. Hola doctor, ¿qué tal? Yo tengo 31, tengo un soplo en el corazón y troto de vez en cuando. Quería saber si es que podría estar en riesgo de padecer muerte súbita. Bueno, gracias por tu consulta. Tiene un soplo, sí, que aparentemente lo ha tenido siempre, ¿no? Pero trota y quiere saber si hay algún problema. ¿Los soplos podrían ser responsables en algún porcentaje del riesgo de muerte súbita? Del riesgo, ¿no? Lo que pasa es que el soplo es un sonido. Sí. El soplo es un sonido y tiene así como tiene un nombre, tiene un apellido. Así es. Y no todos los soplos son necesariamente patológicos, pero a la edad de 31 años, gran parte de ellos corresponden a alguna alteración estructural. Hay una forma de... una alteración estructural del corazón que se llama la cardiopatía hipertrófica, que produce soplo y que es una de las causas más importantes de muerte súbita. Ah, qué interesante. Entonces, esto, ¿no? Si hay un soplo, sí, ahí es esencial estudiar cuál es la causa básica del soplo. Siempre, cuando escuchas un ruido en el corazón, mejor estúdialo, ¿no? En algunas circunstancias, digo yo, ¿no? En general, lo que pasa es que la muerte súbita es como un tsunami. Ajá. Cuando tú ves la ola, ya fuiste. Así es. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, hay que tomar las precauciones cuando suena la sirena. Correcto. Entonces, si tú sabes que tienes un soplo, si tú sabes que alguien murió en tu familia con una muerte súbita, entonces ya ese es el momento de tomar la precaución. Claro. Porque luego, como lo hemos descrito, es súbita, es inesperada. Así ¿no? es, evidentemente. Y no da tiempo. Yo tengo un caso cercano, un paciente de 14 años, chico tuvo un cuadro raro, él tenía historia de asma, sintió que le faltaba el aire, usó su inhalador y se murió ahí, delante de todo el mundo, correcto, y nunca se determinó exactamente por qué, pero toda la familia pasó a revisión. A raíz de eso, todos los miembros de la familia se les hizo estudio cardiológico para saber si había alguna inclinación familiar acerca de esto, ¿no? Es importante ese dato. El punto es que si el paciente es totalmente sano, Correcto. cabe una evaluación, pero si uno ya sabe que tiene una patología estructural, entonces ahí sí es de regla, ahí sí no hay forma de... Te voy a hacer una pregunta que tiene que ver con qué hacer ante un evento de desvanecimiento súbito. Todavía no sabemos si se murió o no se murió, pero si es una persona que se desploma, pero antes tenemos una llamada de Jacqueline de Breña que quiere hacerte una consulta. Adelante con la llamada. Jackie, gracias por llamar al programa. Hola, ¿qué tal doctor? Tengo 27 años y soy deportista, pero he tenido cerca de 2 casos de muerte súbita. Entonces quería saber si hay alguna manera de prevenir esto o cómo podría prevenirlo. ¿En tu familia? Sí. Ah, ok. Gracias por tu consulta, Jacqueline. O sea, dos familiares... Mira, cuando en una familia ha habido ya 2 muertes súbitas, nosotros podemos estar ante una alteración congénita. Sí, una falla total. Entonces, cabe allí, si uno dispone de los medios, de hacer un estudio genético. Así es. ¿No? En España, por decir uno... ¿Se pueden hacer esos estudios genéticos acá en nuestro medio? Se pueden hacer desde aquí. ¿Se pueden tomar las muestras aquí? Por ejemplo, nosotros tenemos un convenio, bueno, en la parte particular, con el Instituto Brugada. Correcto. El Instituto Brugada hace un control genético, hay de varios tipos claro, dirigidos, y se toman las muestras y al cabo de aproximadamente 2 meses retornan los resultados. Así También es. se hace una historia clínica que se hace aquí, se envía, y ellos envían los resultados, pero hay que ver que son resultados de probabilidad. Correcto. ¿No? Resultados de probabilidad, y según esos resultados de probabilidad se toman las medidas necesarias. Evidentemente, individualizando cada caso. Individualizando cada caso. ¿Da tiempo para realizar alguna intervención en favor de tratar de revertir
el evento, cuando En el estás momento- delante de una persona que se te desploma y escuchas que no respira, que su corazón no late, ¿tienes algo que hacer? ¿Podríamos intentar hacer algo? Yo creo, puedo, Sí, voy sí, a por favor, ampliar el el tiempo es espectro. tuyo. En principio, si nosotros queremos que la sociedad cambie hacia una sociedad Así es. más sana, no podemos ahorrar. Entonces tenemos que tener, por ejemplo, si usted va a un gimnasio, hay que exigir que en Claro. el gimnasio haya un cardiodesfibrilador Así y es. personas entrenadas en rehabilitación, en Cardiovascular. reanimación cardíaca. Correcto. Entonces tiene que haber personas entrenadas en reanimación cardíaca. Y hay cursos de reanimación Así es, cardíaca sí, para sí. el personal. Así es. Entonces, luego, igual, cuando se hace un evento, una carrera, una maratón, no se puede ahorrar en contratar los mínimos. Claro. Hay que contratar, tender hacia los máximos. Correcto. Hacia la mejor calidad, hacia dar Así los es. mejores dispositivos. Entonces, y crear un programa de esto, que así como nosotros, uno de los Un programa grandes... nacional, en todo No, caso, uno de los local. grandes éxitos que yo he visto en cuanto a prevención es el uso del cinturón de seguridad. seguridad. Ahora, todos lo usamos, y antes no lo Correcto, usaba ya no nadie. cuestiona nada, ¿Entendés? sí. Igual, tiene que ocurrir algo así, si esto ocurre y vamos a cambiar nuestra forma de actuar y de ser, pues cambiemos bien. Así O sea, es. digamos, tomar Correcto. todos los máximos, no los mínimos. Así es. ¿No? Ahora, en el momento mismo de la parada cardíaca, Correcto. si uno, cabe hacer dos cosas. Si hay más de uno debe salir corriendo a pedir ayuda. Así es. Seguro. Claro, y el otro ¿no? tratando de Y ayudar el ahí. otro debe intentar por lo menos de permeabilizar la vida aérea. Correcto. ¿No? Un recurso que nosotros utilizamos, pero a veces es un golpe seco en el tórax. así es. ¿No? Que da más o menos el golpe Una equivale a una descarga, energía claro. a unos Así es. 20 milivoltios y que a veces puede tener algún Algo puede efecto. llevar. Pero básicamente para una persona no Correcto. entrenada es una situación, es tan inesperada que el propio Sí, sí, tiempo que demora en asimilar lo Correcto. que está pasando A veces lo va gana. a incapacitar. Entonces lo importante es que uno debe tener en mente que esto puede ocurrir Así es. y estar listo para cuando ocurra. Así es. ¿No? O Exacto. sea, estar Hay que prevenido. ir esperando. Sí. Estoy esperando. Rodolfo, te agradezco muchísimo. Ha sido un placer tenerte acá en el programa. Espero poder seguir contando con tu ayuda.